Durante la saga de Invencible podremos ver a grandes villanos, brutales peleas y Viltrumitas con elegantes bigotes. Pero, ¿qué hay de los superhéroes? ¿Son lo suficientemente fuertes para tener protagonismo? La respuesta para mí es un rotundo sí, porque incluso diría que la Tierra a nivel de poder tiene un potencial más grande que el de Viltrum. Recordemos que allí sus individuos son producto de miles de generaciones, en las que han utilizado la evolución selectiva para que todos sus habitantes tengan increíbles superpoderes. Sin embargo, como verán en este top, si se hiciera lo mismo con los superpoderes de esta lista, solo haría falta unas cuantas generaciones para crear un imperio tan fuerte como el Viltrumita. Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy les traigo los 10 superhéroes más poderosos de la historia de Invencible, y como siempre el criterio que utilicé son las brutales peleas del cómic, por lo que les envío una gran alerta para todos aquellos que no quieran saber lo que pasará o no pasará en la serie, pero si ya han visto mis anteriores videos no tienen nada que preocuparse. Por lo que entrando en materia, en el puesto número 10 tenemos a Darkwing II y Daniel, los cuales representan el nivel básico para un superhéroe. El primero de ellos es algo así como el Robin de la saga, porque después de que el anterior Darkwing fuera asesinado brutalmente por Omni-Man, este joven heredó todo el mantra, donde su mejor poder es el dinero infinito. Sin embargo, también cuenta con otras habilidades, y a diferencia de su predecesor Darkwing, tiene la habilidad del Shadowverse, que es la capacidad de ingresar al universo de las sombras, donde según él existen poderosas criaturas que son un peligro, incluso para Invencible, siendo el método que utilizó para derrotar a Dr. Sismic en su propia cancha, evento que fue el mejor momento del personaje, porque logra redimirse y salva a todos los superhéroes de la Tierra. Asimismo, Darkwing 2 logra derrotar a una de las versiones alternativas de Mark en la Guerra de los Invencibles por este mismo método, por lo que el muchacho no se anda con juegos, mientras que Daniel es la copia mal hecha de Ojo de Halcón, porque si les parece que el dominio del arco no es muy intimidante, Daniel tiene el poder de lanzar un boomerang con cierto grado de telequinesis para controlarlos, resistencia sobrehumana y un artilugio para cada ocasión, y lo único destacable del personaje es su valentía, ya que siempre lo vemos en el fondo de las batallas, luchando contra los peores enemigos, aunque por su poco protagonismo es difícil saber el verdadero nivel de su poder. Y avanzando al puesto número 9 tenemos a Shape Smith, que es el marciano más poderoso que conocemos en la saga. Sus poderes son iguales a los de todos en su especie: elasticidad, superfuerza, durabilidad y regeneración, además de la capacidad de volar, pero este marciano destaca sobre sus compatriotas por el gran control que posee de estos, ya que si comparamos a Martian Man, el marciano de los Guardianes del Globo, con Shape Smith notaremos la gran diferencia en su capacidad de elasticidad. Por ejemplo, Martian sufría enormemente para hacer su cuerpo un pocito, mientras que Shape Smith tiene la fuerza para cubrir a todos sus aliados en el enfrentamiento contra los Sequits, además de resistir el daño masivo que provocan estos, ya que anteriormente tuvieron la capacidad de romper la barrera de Atom Eve, en una situación en la que todos los demás héroes estaban superados, haciendo que ganaran el tiempo suficiente para que Robot diseñara un dispositivo con la capacidad de neutralizarlos. Además, este héroe fue lo suficientemente poderoso para vencer al puesto número 9 del top anterior, donde demostró que es un rival muy difícil de vencer, al igual que el puesto número 8 Marcus Grimshaw, quien es el Super Saiyajin de la entrega, pues sus heridas lo hacen cada vez más fuerte. Sin embargo, no cuenta con una super fuerza ni capacidad de vuelo, y a pesar de que desconocemos el origen de sus poderes, seguramente está relacionado con su calvicie, pero acá su fuerza es tan grande que puede dar saltos que simulan el vuelo, y además tiene una transformación que aumenta considerablemente todas estas cualidades, lo que acompaña con una gran ética y valores, porque Black Samson es el héroe definitivo, ya que siempre antepone el bien mayor a su individualidad, y su mejor momento fue cuando salvó a la Tierra del villano Omnipotus, quien estaba derrotando a todos los superhéroes del planeta, pero Black Samson en su versión Saiyajin logró empujarlo fuera de la dimensión. Lamentablemente, luego de este evento, los poderes de Marcus volvieron al nivel regular. Sin embargo, aún así es un rival bastante competente, y solo fue eliminado por la traición de quien consideró su amigo. El siguiente considero tenemos mucha afinidad. Brit es el superhéroe con el increíble poder de llegar tarde a todo. Con el poder de completa invulnerabilidad, es decir, Brit es indestructible, nada le hace daño, y durante la historia lo hemos visto sobrevivir a derrumbes de edificios, al magma, e incluso resistir golpes que dejaron a Monster Girl totalmente destrozada, y según Robot es imposible eliminar a Brit. Sin embargo, su gran debilidad es que no cuenta con ninguna habilidad ofensiva. Fuera de su invulnerabilidad, es un humano normal, que envejece
envejece muy lentamente y siempre se encuentra en su máxima forma física. En cuanto al origen de sus poderes, fue su padre quien se encargó de entregarlos. Brit padre tenía el superpoder de siempre encontrar una solución a todo. Por ello, luego de que su hijo estuviera a punto de morir en el accidente que le quitó la vida a su esposa, este emprendió un viaje por todo el mundo para encontrar la fórmula que le diera la capacidad de ser indestructible a su hijo. Luego de un tiempo la consiguió y se inyectó, dando como resultado su resistencia infinita, lo que lo coloca justamente en el puesto número 7. Pero a partir de acá damos un salto en los niveles de poder, porque el número 6 encontramos a Bulletproof, o Sandale Randolph para sus amigos. Este super es producto de los experimentos de su hermano gemelo Tyrone, quien era un loco apasionado por la ciencia, mientras que nuestro héroe Sandale todo lo contrario, pues es la persona más relajada de la vida. Entonces a su hermano Tyrone le pareció una genial idea tomarlo de conejillo de indias para sus experimentos. Sorprendentemente todo funcionó y Sandale fue dotado de increíbles superpoderes, mientras que su hermano el científico fue aniquilado por el procedimiento. Ese día Sandale obtuvo el poder de absorber energía cinética dentro de su cuerpo para alimentar sus habilidades sobrehumanas, las cuales son muy numerosas, ya que el reparto de poderes de Bulletproof va desde comer sin engordar hasta vuelos interespaciales. En pocas palabras, es el invencible de la Tierra y su poder depende de la cantidad de energía que se encuentra almacenada en su cuerpo. Con ella puede sobrevivir sin comer o respirar, autocurarse, tener velocidad sobrehumana, además de fuerza y resistencia, pero como su nombre lo dice, también es invulnerable a cualquier ataque cinético, por ejemplo proyectiles o golpes, los cuales lo hacen cada vez más fuerte. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento de energía no es infinita, por lo que luego de cierta cantidad de daño su cuerpo se vuelve vulnerable, aunque las heridas más brutales le cuestan solo 15 días de reposo, tal como ocurrió cuando tuvo la valentía de enfrentarse a Battle Beast. Después de ello, el superhéroe demuestra cumplir con todas las tareas que se le asignan, participando en la Guerra de los Invencibles, la invasión Sequid y reemplazando a Mark de forma eficiente durante su enfermedad por el virus Scourge. Y si la motivación de este héroe hubiese sido el poder, sin duda podría estar mucho más alto en este humilde top, pero desafortunadamente siempre creyó que honrar la memoria de su hermano con buenas acciones era el camino indicado. Pero hablando de caminos, en el puesto número 5 tenemos al experto en ellos, Inmortal, quien como su nombre lo dice tiene el don de la vida eterna, además de todas las habilidades superhumanas que pueden imaginar. Por eso posee el título del humano puro más fuerte de la historia. Gracias a su experiencia y trayectoria de 3000 años lo han convertido en un experto combatiente y solo existen muy pocos que puedan plantarle batalla, entre ellos Omni-Man, que no se ha cansado de eliminarlo una y otra vez. Después de él, Evil Mark también lo hizo, para luego darle la oportunidad al Mark real en la línea de tiempo alterna, pero nada de esto ha llegado a extinguirlo, solo queda en un estado de coma a la espera de que alguien reúna su cuerpo para restaurarse al 100%, de manera que su única debilidad es su salud mental. Inmortal es muy propenso a padecer de locura, lo cual es muy lógico por los miles de años que ha vivido, y si quieren conocer más de esto les dejo mi video con su historia completa. Sin embargo, durante toda su existencia Inmortal demostró que es digno merecedor de este puesto, como el superhéroe más fuerte de la Tierra, porque en mi opinión es superado por Monster Girl, cuyo nombre real es Amanda, una inocente joven que fue maldecida por la abuela de su novio al encontrarla teniendo relaciones con él. La abuelita celópata, a partir de su magia, hizo que se transformara en el monstruo que conocemos en la serie, de forma que cada vez que se convierte, su aspecto humano es más joven. Afortunadamente, con el tiempo logró controlar su transformación a voluntad y se dedicó a ser una superheroína en los Guardianes del Globo, siendo la más poderosa del grupo porque su cambio la dota de una piel que es inmune a la mayoría de daños, además de levantar hasta 60 toneladas de peso, que es equivalente a 3 casas de ladrillos. No obstante, su fuerza es correspondiente a su tamaño, mientras que su tamaño depende de lo joven que sea en su cuerpo de humana, así que entre más joven sea su apariencia es más poderosa. En cuanto a la razón por la que la pongo tan alta, se debe a la cantidad de peleas que protagoniza. Esta super a través de la historia se mide contra casi todos los supervillanos de este material, y sobrevive para contarlo, donde muchas veces fue un factor clave para el éxito de los suyos. Además que junto al amor de su vida protagonizó un arco donde visitan la dimensión de los Flaxen, y luego de cientos de años de batalla junto a Robot logra tomar el poder, por lo que los logros de esta chica son innumerables y su protagonismo la hace estar en lo más alto de este top, por lo que entrando al top 3 nos encontramos al poderosísimo Zack Thompson, quien tiene el don de la fortuna, porque a muy temprana edad se encontró
encontró con el alienígena moribundo de la especie geldariana, los cuales han desarrollado un dispositivo llamado Tech Jacket, que compensa las debilidades físicas propias de su especie. Estas pobres criaturas son extremadamente frágiles, a tal punto que tuvieron que diseñar el arma más poderosa del universo para su defensa, ya que estas Tech Jackets dotan a quien las use increíbles poderes. Y este fue el caso del joven Zack Thompson, cuya única debilidad es que la armadura no se puede remover. No obstante, tiene beneficios muy brutales, como por ejemplo que aumenta la fuerza del individuo hasta 100 veces más, vuelo hiperacelerado, velocidad sobrehumana, super reflejos, invulnerabilidad prácticamente infinita, y además la armadura está equipada para transformarse según las necesidades del anfitrión, a tal punto que no necesitas ni bañarte o hacer ejercicio, ya que esta se encarga de eliminar cualquier bacteria, al mismo tiempo que mantiene al usuario en sus máximas cualidades físicas. Y si esto no es suficientemente bueno para que la compres, también tiene un potente rayo láser y campos de fuerza, en caso de que la invulnerabilidad infinita esté en riesgo. Por eso a lo largo de su historia, Tech Jacket se ha medido en duelo contra los más poderosos generales del Imperio Viltrumita, como lo son Anissa y Craig, que fueron el puesto número 3 del top de los Viltrumitas más fuertes, al tener un nivel de poder igual que el de Omniman, pero también se enfrentó a Lucan y a otros numerosos enemigos con niveles de poder enormes, tan grandes como el puesto número 2, donde nos encontramos con un dúo de alienígenas, Space Racer y Allen the Alien, que no necesita presentación, porque en el canal existe un video de 22 minutos con toda su historia. Y en cuanto a Space Racer, es un pistolero cuyo poder es tan grande como haberse enfrentado y derrotado a Omniman, porque en un pasado su enfrentamiento terminó con Space Racer atrapado en un cinturón de asteroides y Omniman abandonando el lugar, con la fe de que el pistolero espacial muriese ahí, de forma que en unos años después, cuando Nolan llega a la Tierra, escribió esta experiencia en su saga de novelas llamada Memorias de un aventurero espacial, más precisamente en el libro El hombre de la pistola invencible, donde narra cómo sobrevivió a dicho enfrentamiento, debido a que el principal poder de Space Racer es disparar ráfagas que son indestructibles, es decir, atraviesan cualquier material o persona que se le ponga en el frente. De hecho, este poder fue el que utilizó para destruir el planeta Viltrum por completo, y a través de la historia también asesina a varios Viltrumitas con ella, siendo la razón por la que se encuentra en este puesto tan alto, porque en sana teoría, este pistolero loco solo le hace falta mover un dedo para eliminar a los seres más poderosos de la saga, y si piensan que es muy lento o tiene alguna debilidad que contrarreste esta gran ventaja, la realidad es que en todas las viñetas del cómic lo vemos ser sumamente ágil y rápido, además de tener una ligera mecanosíntesis, que es la capacidad de manipular aparatos tecnológicos con la mente. Por eso su pistola siempre vuelve a él, y su motocicleta espacial es invocada desde la nada. También posee envejecimiento desacelerado, a tal punto que fue capaz de vivir sin comida o bebida durante más de 100 años, cuando quedó atrapado mientras luchaba con Omniman, manteniendo un físico muy adecuado. Y por parte de Allen, por su protagonismo, es visiblemente más poderoso que Space Racer. Sin embargo, si ponemos a los dos en una lucha, sería muy difícil predecir el resultado, y ese es justamente el motivo por el cual comparten el puesto número 2. Y en cuanto al número 1, en él tenemos a nada más y nada menos que a Aton Eve, la superheroína con el poder de la sexualidad infinita. Y aunque le suene chiste, es anécdota, porque esta super, en muy sencillas palabras, puede hacer lo que ella desee. Su habilidad se centra en reconfigurar cualquier objeto inorgánico a nivel atómico, es decir, puede transformar su cena en 20 bombas nucleares si así lo desea, con la única limitación de que debe saber cómo funciona el objeto que pretende obtener, aunque esto no es ninguna limitante para ella, ya que desde muy pequeña obtuvo conocimientos muy avanzados en las ciencias naturales. En cuanto a sus orígenes, ella fue producto de un experimento del gobierno para obtener el arma definitiva. Sin embargo, cuando el científico encargado logró este propósito, se arrepintió y secretamente entregó a la niña a otra familia. Luego se nos da a conocer por medio de este conflicto que Aton Eve está configurada con un bloqueo que impide que sus poderes se utilicen para modificar formas de vida orgánicas, es decir, seres vivos, lo que se rompe cuando experimenta extremado dolor, por lo que en sana teoría, si se presentan las condiciones, podría transformar a los ganadores de los dos tops anteriores en dos hermosas tazas con temática de gatito y alienígena psicópata, lo que la convierte en el personaje más fuerte de este universo. Y si no están de acuerdo con esto, Aton Eve también es inmortal. Durante el cómic pierde la vida en 2 ocasiones, de las cuales regresó con éxito de la muerte, además de reanimar a Mark en una de ellas, así que simplemente esta chica es la diosa sexy de la serie. Pero como
siempre, no olviden comentar las variaciones que harían a este top, que los leo a todos, además de dejar un me gusta si llegaron hasta acá. Muchas gracias a todos, nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.